Primera a Timoteo, capítulo 4, el verso 16. Primera a Timoteo, capítulo 4, el verso 16. Gloria al Señor. En esta mañana tendremos una enseñanza de escuela bíblica. Primera a Timoteo, capítulo 4, el verso 16. Gloria al Señor. En esta mañana tendremos una enseñanza que es de gran importancia para el fundamento de nuestra fe. Amén. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar lo que es la sana doctrina. Amén. Leamos todos primera a Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces este mensaje está enfocado hacia la sana doctrina. Pero ¿qué es doctrina? Porque es importante saber en los términos. Entonces, según el diccionario, una doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Entonces, la doctrina, en otras palabras, es la enseñanza, son los principios bíblicos, y por eso es importante saber cuál es la sana doctrina, porque hay miles de doctrinas, como ya lo mirábamos, hay doctrinas políticas, ideológicas, y bueno, cada uno tiene su propia enseñanza, sus propios fundamentos, y nosotros necesitamos saber cuáles son los fundamentos bíblicos. Amén. ¿Por qué? Para no ser engañados, porque todo el mundo dice amar a Dios, todo el mundo dice hablar de Dios, pero no todo el mundo enseña los principios bíblicos. Amén. Por eso es necesario conocer cuando la doctrina es sana, es una sana doctrina. Amén. El libro de Job, capítulo 11, el verso 4, dice, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. La doctrina tiene que ser pura. La doctrina tiene que ser limpia. Job, capítulo 11, el verso 4. La doctrina tiene que ser limpia, la doctrina tiene que ser pura. ¿Para qué? Para que sea sana. La sana doctrina es limpia y es pura. De lo contrario, está contaminada y deja de ser pura. Ya miramos, el mensaje titula la sana doctrina. Ya miramos qué es doctrina. Y ahora la palabra sana. ¿Qué le dice a usted la palabra sana? ¿Qué significa? Que no se dañe. A ver, la señora media, que es dura en la materia. ¿Qué significa sana? Sana puede estar aliviado, ¿no? Estar aliviado, ¿cierto? Que no tiene enfermedad, que no está contaminada, ¿verdad? Que está full. Entonces, la sana doctrina son enseñanzas con principios bíblicos que no están contaminados. Amén. Por eso es importante conocerla, porque cuando usted le estén predicando alguna doctrina que tenga inmerso algo que no es de Dios, esa doctrina está contaminada y no es sana doctrina. ¿Me explico? Si en esa doctrina que le están enseñando, le enseñan a usted que la salvación es a través del dinero, de consignaciones bancarias, entonces eso no es sana doctrina, porque no está en la Biblia. Entonces no es sana doctrina, por lo cual no debemos oírla. Y eso es importante tenerlo presente. No escuche todo lo que vea en internet. No, que es que aquí están hablando de Dios, voy para allá. No, porque no todo el mundo predica la sana doctrina. Hay gente que predica cosas que no son bíblicas, hay gente que predica cosas que no son principios bíblicos,
y lo que hacen es que terminan desviando el corazón de las gentes. Pablo le dice a Timoteo, allá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, el verso 1 en adelante, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué manda Pablo a Timoteo a hacer eso? Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, deseo de oír la palabra, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces mire usted que Pablo le dice a Timoteo, Pablo ya estaba a punto de morir, estaba en sus últimos momentos, y entonces le comisiona a Timoteo y le dice, mire, por favor predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que enseñe la sana doctrina, porque vendrán tiempos, que son estos tiempos que estamos viviendo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, cuando no habrá gente que predique sana doctrina, sino que como la gente tiene comezón de oír, como la gente tiene ganas de oír palabra de Dios, entonces se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Por eso es necesario que entendamos cuál es la sana doctrina, y por eso es necesario que no prestemos el oído a todo aquel que dice hablar de Dios. Porque es muy interesante saber esto, porque si le prestamos atención a todo lo que nos dicen que están hablando de Dios, terminamos desviados. ¿Sí ve que dice que y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas? Hay gente que habla muy bonito, hay gente que tiene discursos muy elegantes. Con todo y eso no quiere decir que sea sana doctrina. Por eso debemos de tener cuidado. Y como leíamos en el principio, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí ve? Porque hay muchas corrientes que hablan, que usan la Biblia como instrumento, pero engañan a miles. Por eso dice la palabra, se amontonarán maestros, o sea, cantidad de personas que predican, pero que no predican la sana doctrina. Amén. ¿Para qué sirve la sana doctrina? Alguien preguntará, ¿y eso para qué sirve? Proverbios capítulo 1, de los versos de 2 al 4 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para eso sirve la sana doctrina. ¿Cómo se debe establecer la sana doctrina? Isaías capítulo 28, del verso 9 al 13 dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces, ¿cómo se debe establecer la sana doctrina?
Dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. En otras palabras, debe ser desmenuzado, ¿cierto? Para que usted comprenda. No es que le digan ahí, mire, usted tiene que bautizarse. ¿Y por qué? Porque sí. Pero venga, explíqueme, ¿por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué me tengo que mojar? Yo me baño todos los días. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Sí ve? Entonces si la gente lo entiende, y entonces le dicen, no, es que ya tiene que bautizar, ya venga, la mojo. No, pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado? Por eso mucha gente termina bautizando a los niños sin saber qué es lo que están haciendo. Simplemente porque alguien les dijo que tenían que mojarlos, que tenían que bautizarlos. Pero ¿dónde está el sustento bíblico? ¿Sí se da cuenta que tenemos que ser mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón? Qué bueno es que podamos nosotros digerir la palabra de Dios. Hay temas como los dineros, que como hay maestros que se han amontonado conforme a sus propias concupiscencias para apartar de la verdad del oído y para trastornar la sana doctrina y para apostatar de la fe, entonces estos han usado el evangelio como fuente de ganancia. Y eso ha hecho un daño para los que predicamos la sana doctrina. ¿Por qué razón? Porque como estos ávaros y torcidos usan el evangelio como fuente de ganancia, entonces ahora los que predicamos la sana doctrina tenemos ese conflicto, porque nos metieron en la misma colada y dicen todos los pastores son iguales, todos son ladrones, todos viven de los demás, todos no esperan sino que uno les dé el diezmo y ya. Entonces, mire el daño que hicieron, porque nos metieron en la misma colada, porque la gente que no tiene conocimiento dice, todos los evangélicos son iguales. Pero no es así. Todos los evangélicos son iguales, son cortados con la misma tijera. Pero no es así. Por eso necesitamos conocer la sana doctrina. Amén. Por eso necesitamos saber cuándo me están predicando sana doctrina, para entonces saber que estoy en el lugar correcto. O si no, nos pasa como la propaganda de la vivienda, podemos llegar a estar en el lugar equivocado, ¿verdad? Y qué bueno es estar en el lugar correcto. Gloria al Señor. Como tenemos que explicar esa sana doctrina desmenuzada para que la gente comprenda, es importante saber que esa doctrina, yo hoy les puedo dar un abrebocas, pero tomaría años poder comprender línea sobre línea, paso a paso, lo que es la sana doctrina y conocer las doctrinas fundamentales que están en la Biblia. Un día una niña se fue a la escuela por primera vez, la llevaron a la escuela. Y cuando regresó a casa, su padre le pregunta a la niña, después de su primer día de colegio, le preguntó si había aprendido algo. Y la niña contestó, pues tal parece que no. Y el papá, ¿cómo así? ¿No aprendió nada? Digo, no, tal parece que no aprendí nada, porque nos dijeron que me tocaba ir todos los días de la semana y durante 11 años tenía que seguir yendo. O sea que no aprendí nada. ¿Sí? Y claro, la niña inocente creyó que en un día iba a conocerlo todo, pero no es así. Necesitamos ir creciendo en el conocimiento de la verdad, y por eso toca paso a paso, línea a línea, mandamiento tras mandamiento. Por eso es importante no perdernos culto, porque en cada culto hay una enseñanza, en cada culto hay un mensaje, en cada culto hay algo que podemos aprender de parte de Dios y sobre todo poder sentir su presencia. Amén. La sana doctrina debe ir acompañada de autoridad. Mateo capítulo 7, los versos 28 y 29, dice la palabra del Señor: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, la sana doctrina tiene que ir acompañada de autoridad. Amén. Porque no es un libro que usted está enseñando.
No es un profesor que está ahí explicándole cómo es que funciona la cosa. No. La sana doctrina tiene que ir con una explicación, obviamente, de la Escritura, pero tiene que ir acompañada de poder y de autoridad. Porque si a usted le están explicando que Dios todavía hace milagros, pero aquel que le explica no cree en los milagros, entonces no sirve para nada esa doctrina. Algunos leen la Biblia y algunos leen acerca del Espíritu Santo, pero lo toman como si fuera algo del pasado, y la Biblia no dice que sea algo del pasado. Entonces hay gente que predica y que tiene en su Biblia la manifestación del poder de Dios en la vida de la persona, pero que no lo practica. Dice, no, eso es para otros. Entonces no es sana doctrina, porque no está hablando con autoridad, porque está leyendo una cosa sin comerse eso. Es como el que vende buñuelos y le preguntan, ¿y si son ricos? No, yo la verdad no como buñuelos. Está vendiendo buñuelos, tiene que al menos probarlo, ¿cierto? Pero entonces no hay autoridad. ¿Amén? Amén. La sana doctrina debe ser bíblica. Fundamental eso. Usted no se deje engañar si le enseñan una doctrina que no está en la Biblia. Mateo capítulo 15, los versos 8 y 9, dice la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí ve? Entonces, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si no está en la Biblia, no existe. Si le están enseñando algo que no está en la Biblia, no es sana doctrina. Hay un término que utiliza una corriente religiosa, y es que dicen que Dios es un Dios trino. Muéstreme dónde dice en la Biblia que eso es así. Esa misma corriente dice que la Santísima Trinidad, ¿dónde está en la Biblia esa palabra? La religión tradicional habla del purgatorio. ¿Dónde dice el purgatorio en la Biblia? Habla de las indulgencias. ¿Dónde dice las indulgencias en la Biblia? Si se da cuenta y nos meten eso en la cabeza, y mire, la religión tradicional, la religión universal, lleva muchos años, lleva siglos enseñando y engañando a la gente con doctrinas humanas, con mandamientos de hombres, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, no bíblicos. Y uno lo desmiente simplemente con eso. Dígame, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que Dios es un Dios trino? Muéstremelo. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde aparece en la Biblia la Santísima Trinidad de que usted habla? No está. ¿Por qué? Porque la doctrina tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Y lo que no está en la palabra de Dios es simplemente especulación humana, y nosotros no podemos basar nuestra fe en una doctrina que depende de los hombres. Amén. Amén. Porque estamos en el error. No podemos caer en eso. La iglesia tradicional engañó a mucha gente y todavía la sigue engañando con el mismo cuento. Como por poner de ejemplo el tema de las indulgencias. La gente llevaba su dinero comprando indulgencias para poder restar años en el purgatorio. Ni las indulgencias, ni el dinero, ni el purgatorio están en la Biblia como fundamento para nuestra salvación. Amén. Amén. Y si no están, entonces no existe, no es sana doctrina. Por eso es importante nosotros digerir y entender cuál es la sana doctrina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay que cuidarse de doctrinas contaminadas. Mateo capítulo 16, el verso 12, dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque el Señor le dijo a los discípulos: guardaos del pan y de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban que era algo físico. No era del pan que ellos vendían en la panadería, era de
doctrina de ellos. Porque dice la escritura, porque un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿cierto? Los que saben de panadería saben que si tienen la masa ahí normalita, pura, y le echan un poquito de levadura, ese pan se sopla y se hace grande. Pero cuando usted ve ese pan grandote y usted lo estripa, viene a reducirse algo, una latica de masa. El resto era puro aire. ¿Por qué se sopló? Por la levadura. Así son las falsas doctrinas. Un poquito de levadura en la doctrina y ya se la tiró. Ya la dañó. Si a usted le están predicando supuestamente una sana doctrina, pero en medio de todo le metieron una esquirlita de levadura, ya ese pan está leudado, ya no sirve, ya no es puro. Amén. Es como que usted le ofrezcan un vaso de agua cristalina, muy frío, bien elegante, usted con harta sed, pero a ese vaso de agua cristalina le echan con un gotero una gotica de agua de la taza del baño. ¿Usted se la toma? ¿Pero por qué? Si es un vasado de agua con una gotica, es un IG7, usted lo revuelve y listo. Está contaminado, no se lo toma. Así es la sana doctrina. No puede estar contaminada con pequeñas cosas. Porque esas pequeñas cosas van a echar abajo todo. La contaminan y la dañan. Por eso hay que tener cuidado de doctrinas contaminadas. Y el Señor se lo dijo a los discípulos: cuídense de la doctrina de los fariseos. La sana doctrina tiene que ser de Dios. Obviamente, si no es de Dios, no es sana doctrina. Juan capítulo 7, el verso 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, nuevamente está en que si es de parte de Dios o si es de parte de una persona. Cuando una persona se la pasa hablando más de sus experiencias personales que de la Biblia, esa persona no está predicando la sana doctrina. Porque hay gente así, que habla más de sus experiencias personales: a mí me parece, yo hice, a mí me funcionó, yo fui, pero no habla de la palabra de Dios. Hay una organización religiosa que ellos predican es con base en un libro que escribió una mujer hace unos años. Y eso es lo que ellos predican. Ellos dicen: abran el libro de la señora Elena de White en el capítulo no sé qué, y predican acerca de un libro de una señora que existió hace unos años. Eso no es sana doctrina. Nuestra doctrina tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Amén. Si no, no es sana la doctrina. Nuestra doctrina es apostólica. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, la iglesia primitiva que nació allá en Hechos de los Apóstoles, esa iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Amén. Amén. La Biblia dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso nosotros nos identificamos, y de una vez le pusimos ahí el aviso grande para que la gente que sabe un poquito del tema sepa. Apenas entra a la iglesia dice: somos apostólicos del nombre de Jesús. Es decir, nuestra doctrina es apostólica, nuestra doctrina es bíblica, no es de fundamentos ni de pensamientos humanos. Amén. Por ahí hubo una corriente que se llama Creciendo en Gracia, que era un tipo que se hacía llamar Dios, que él decía que primero que era un ángel, luego que era el apóstol Pablo, luego dijo que era Jesús, luego dijo que era el anticristo, luego se murió y entonces dejó a la mujer y dijo, y ahora la mujer dice que ella es Jesucristo porque Jesucristo era una mujer. Póngase usted a ver tantas bestialidades que salen de concupiscencias humanas. Por eso la sana doctrina tiene que estar fundamentada en la Biblia. Amén. Porque cuando está fundamentada en el pensamiento humano, si ve que va cambiando. El tipo inició que era un ángel, luego que era el apóstol Pablo, luego que era Jesús. ¿Por qué se sacó el 666?
Luego que el anticristo mandó a la gente a tatuarse el 666 porque esa es la marca del pueblo de él. Bueno, una cantidad de bestialidades. ¿Por qué? Porque su fundamento estaba en el pensamiento de una persona, no en la palabra de Dios. Y nosotros, nuestra doctrina tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Debemos llenar todo de esta sana doctrina. Hechos capítulo 5, verso 28 dice, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, los fariseos, las autoridades religiosas de ese entonces, le ordenaron a los apóstoles y a los seguidores de Jesús que no predicaran más en ese nombre, porque estaban confundiendo a la gente, porque la gente ya venía con una concepción de una religión tradicional, para que vengan estos y empiecen a predicar otras cosas, y les ordenaron que no lo hicieran. Y entonces aquí estas autoridades eclesiásticas le dicen a los apóstoles, mire, les ordenamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, y ahora llenaron a Jerusalén de toda esa doctrina. Y nosotros tenemos que llenar al mundo de esta doctrina. Muchos predican prosperidad, muchos predican positivismo, muchos predican cuanta cosa se les ocurra para atraer gente, pero nosotros tenemos que seguir predicando la sana doctrina y seguir anunciando que Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Debemos defender nuestra sana doctrina de los que quieren trastornar los caminos rectos del Señor. Oiga, esta doctrina hay que defenderla. ¿Sí? Yo le pongo un ejemplo. Si usted tiene su niña y usted decide que su niña debe vestir decorosamente, como una niña, y entonces usted le compra los vestiditos, le compra la ropita como usted considera que debe vestir su niña. Pero luego aparece en la escena, aparece alguien y dice, ay, usted tan anticuada, mire cómo tiene esa niña ahí toda, mire, toda chilada, mire con vestido, ¿quién dijo que vestido? Póngale un chorcito, que ella tiene buena pierna, póngale su top, su escote. Vienen a torcerle su pensamiento y su postura. Por eso usted debe defender su postura a capa y espada. Ah, que a ellos les gusta, eso es a ellos. Amén. A mí no me gusta que mi niña vista así. ¿Sí ve? Entonces usted se para firme. ¿Qué tal entonces usted dejarse desviar por todo lo que le diga la gente? Ay, mire, no, pero la niña, uy, ¿qué tal? Esa niña se vería muy bonita con el pelo tinturado. Ay, usted le hace unos rayitos y se vería lo más elegante la niña y se ve muy elegante. No. Es que yo la educo a mi manera, es mi pensamiento, son mis principios, y yo no lo voy a cambiar porque usted viene y me dice que a usted no le parece. Amén, amén. En estos días, bueno, hace ya varios años, apareció en la escena la ideología de género, y empezaron a enseñarle, y ya le están enseñando a los niños la diversidad de géneros. Entonces ya le dicen que no es solamente hombre y mujer, sino que también el ser humano puede escoger qué ser, si debe ser hombre o si debe ser mujer, o si quiere ser trans, o si quiere ser homosexual, o lo que quiera ser. Por ahí veía una noticia en estos días que la iglesia en Inglaterra posesionó a una persona como sacerdote o sacerdota, no sé, sacerdotisa, pero que no le han dado el título porque ella todavía, o él no ha definido qué va a ser, porque ahorita apareció un nuevo concepto en la escena y dice, se considera no binario. No sabe si ser sacerdote o monja. Exacto, no sabe si ser sacerdote o sacerdotisa. Y él es un hombre, físicamente es un hombre, pero tiene el cabello largo, está maquillado y se considera como no binario, o sea que no hace parte del grupo de hombres o mujeres. Entonces, eso es lo que están enseñando. Y si entonces a usted, el niño, usted está embarazada y usted va al médico, y entonces usted dice, ay, hágame un favor, dígame, ¿qué es, niño o niña? Para saber qué le compro, ¿sí o no?
Y el médico le dice, ay no, qué pena con usted, ¿qué le está pasando? Déjelo que el ser que van a nacer, déjelo que él escoja qué va a ser, si niño o niña. No se ponga usted a influirle que porque es niño le va a comprar azul y que porque es niña le va a comprar rosa. Hombre, y eso es lo que están vendiendo. Pero usted tiene derecho a defender su postura, a defender sus principios. Y de la misma manera, usted debe defender su doctrina, la doctrina del Señor, la sana doctrina. Entonces, debemos defender nuestra doctrina de los que trastornan los caminos rectos del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el verso 7, dice la palabra del Señor, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sí ve? El procónsul, él era una persona piadosa. Era una persona que quería hacer lo que le agrada a Dios. Hombre, yo quiero buscar a Dios y yo quiero agradar a Dios. Pero este hijo del diablo, porque así le dijo Pablo, le decía: no, usted para qué va a poner a escuchar eso por allá. No vaya por allá. Eso es desocupado, no vaya por allá. Tan poquitos. No vaya por allá. Quédese usted en la casa más bien. Camine, vamos a una fiesta. Hagamos esto y lo otro. Y tratan de trastornar la sana doctrina. Ay, usted que va a ir por allá, si eso por allá no habla sino de Jesús. Y entonces, ¿dónde está el Padre y dónde está el Hijo? Como no tienen conocimiento, entonces perturban el camino del Señor y desvían a los débiles en la fe, porque siempre están metiendo cosas para que la gente no busque de Dios. Por eso nosotros debemos de tener cuidado y defender nuestra sana doctrina. Amén. Amén. La sana doctrina hay que obedecerla. Oiga, esto no es solamente para predicarla, anunciarla, defenderla, sino obedecerla. Romanos capítulo 6, verso 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La doctrina, la sana doctrina, no solamente hay que predicarla, hay que vivirla. Si alguien a usted le habla de santidad, pero ese alguien usted lo ve andando mal, entonces no está viviendo la sana doctrina. No está viviendo lo que predica. Eso les llamó la atención el Señor a los fariseos, porque decía: ellos atan sobre vosotros cargas pesadas que ni siquiera ellos pueden llevar. ¿Sí ve? Entonces la sana doctrina hay que vivirla, hay que obedecerla. Amén. Hay por ahí una persona que yo distingo en internet, que el personaje yo lo veo a cada ratito disputando en redes sociales que esta es la iglesia verdadera y que estos son engañadores y que estos se van a condenar y todo eso. Y resulta que el hombre dejó a su mujer por irse con otra. Entonces no hay coherencia en sus palabras, porque está hablando de que aquellos son pecadores y que esta es la santa iglesia y que no sé qué, pero este vive en adulterio con otra muchacha. Entonces, ¿de qué sirve sus habladurías? Y puede que hasta dentro de lo que dice diga cosas que tenga razón, pero si no está viviendo la palabra, no está pregonando la sana doctrina. ¿Amén? Amén. Porque la sana doctrina hay que vivirla, hay que obedecerla, hay que defenderla. Amén. Amén. Apártate de los que están en contra de la sana doctrina.
más aplastará a Satanás bajo vuestros pies. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Al enemigo no le gusta que la gente busque de Dios. Al enemigo siempre quiere aplastar a la gente. Pero si usted quiere que Dios tiene que apartarse de los que están en contra de la sana doctrina. Romanos capítulo 16, verso. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos bajo sus pies. Amén. Amén. La sana doctrina edifica. Claro, tiene que edificar. Si a ustedes están predicando algo que no edifica, no es sana doctrina. Primera a Corintios capítulo 14 verso 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La sana doctrina es para edificación, no es para contender. Una cosa es defender la sana doctrina y otra cosa es contender. Si yo me voy a buscar a una iglesia donde prediquen una doctrina que no es sana y me paro allá frente a la iglesia que están en reunión y llevo estas dos cabinas y las conecto, ¿verdad? No es para contender, es para defender, pero no para contender. Amén. Es para edificar, porque mucha gente se va a sentir ofendida si hacemos eso. Pero si por la palabra le decimos, mire, le empezamos a mostrar por la palabra, se dan cuenta, oiga, sí, yo estaba en el error. Y la idea es ganar a muchos para por los testigos de Jehová, por los adventistas, por los mormones, y han estado en cada uno y se la pasan así todo el tiempo. De un lado para el otro, de un lado para el otro. Y está bien cuando de pronto están en una y se dan cuenta que esto es el error y más bien se van para otra. Pero se la pasan ahí años ahí y luego se van para otra y para otra y para otra. Y hasta han estado en una de sana doctrina y se van también de ahí porque no les gustó, que porque el pastor no se hace bien el nudo, la corbata, entonces se van para otro lado. Y así son variables. Y le dicen, venga para acá, que el pastor de aquí no usa corbata. Ah, para allá voy. Y se dejan llevar por cualquier cosa. Pero nosotros no debemos ser variables con nuestra doctrina. Debemos ser... Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, el verso 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No es más ni mentiras, ni de jurar en vano, pero si se opone a la sana doctrina, ya con eso es suficiente para ganarse su cupito en el infierno. ¿Sí? Solamente con eso, por oponerse a la sana doctrina. Entonces, el riesgo de escuchar falsas, les decía al principio, primera, Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga bien, o sea que los demonios también tienen su propia doctrina. ¿Sabía usted eso? Que los demonios también armaron su propia doctrina. Y lo más terrible es que la fundamentaron con textos bíblicos. Los demonios, claro, Satanás conoce más Biblia que cualquiera de nosotros, porque él la conoce de pe a pa. Y los demonios, y ellos, ellas y concubinas. Y como era el rey, él podía acceder a las doncellas y a las concubinas. Y no estaba mal porque era el rey David. Entonces dijo, como yo soy el que va a instaurar el reino de David aquí en la tierra, pues yo tengo que hacer lo mismo. Y todo es efectiva. ¿Sí ve? Pero este torcido cogió el texto solito y dijo, vea, ¿sí ve? Entonces, si uno no atiende bien y si uno no está atento, termina siendo llevado por falsas doctrinas, por doctrinas de demonios. Amén. Si usted ve al pastor que aquí está predicando y después terminó el culto y todo eso y luego usted lo ve por ahí abajo
en la tienda de la esquina allá, doña Lidia, véndame una pipona. ¿Ah? Y no, pero no es pastor, sí, pero ya prediqué, ya esto es para mí, beba Genoveva. Entonces usted dice, ese pastor no está viviendo la sana doctrina. Entonces, un buen ministro es aquel que enseña la sana doctrina. Primera a Timoteo capítulo 4, el verso 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Sí ven? Para usted evaluar un buen ministro, tiene que predicar la sana doctrina. La sana doctrina te salva y a los que la oyen. ¿Por qué necesitamos predicar la sana doctrina? Porque en ella hay salvación para nosotros y para los que la oyen. Amén. ¿Dónde dice la palabra? A Timoteo 4:16. Dice la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo, fue el texto con el que iniciamos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pero solo una sola doctrina te salva, que es la sana doctrina. Amén. Hay doctrinas de la prosperidad que le dicen: usted siembra 1 millón y se le multiplica, vacía tus bolsillos y el Señor te los llena. No. Esos son doctrinas de demonios. Son doctrinas que te animan, que te motivan, que te hablan de prosperidad, pero solo la sana doctrina te puede salvar. Hay que dar buen testimonio de nuestra doctrina. Primera a Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, hay que dar buen testimonio de esta doctrina para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Por qué razón? Porque si usted dice que usted está en la sana doctrina, que usted vive la palabra, pero vuelve el ejemplo, pero lo ven allá pegándole a la pola, lo ven allá haciendo lo malo, lo ven por allá poniéndole los cachos a la mujer o al marido, entonces dice: pero esa persona no dice que está en la verdad, no dice que está en la iglesia verdadera, no dice que está en la sana doctrina. ¿Y por qué hace eso? Entonces mire, dice, tenemos que dar testimonio de esta doctrina para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Porque si una persona nos ve andando en esa situación, dice: mire, y si es verdad lo que ella dice, si es verdad lo que él dice, que está en la sana doctrina, yo prefiero no ir por allá. Porque si para ser hipócrita mejor me quedo aquí como estoy, pero para andar viviendo diciendo que yo hago y que no sé qué, y que la doctrina y que la Biblia, pero estoy haciendo otra cosa, entonces el Dios de esa persona no me interesa, la iglesia de esa persona no me interesa. Claro, si aquí vienen y de pronto aquí en la iglesia y lo ven entrando aquí en la iglesia y activo en la iglesia, pero la pasa estafando a la gente ¿qué va a decir? Esos de esa iglesia. Esa iglesia no son sino estafadores. ¿Por qué dice eso? Ay, no. Sí, porque hay que cuidar y dar testimonio de nuestra doctrina. Amén. Amén. Porque si no lo hacemos, entonces será blasfemado el nombre de Dios y de esta doctrina. Por eso debemos de cuidarnos. Amén. Privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. No podemos prestarle el oído a todo aquel que dice hablar de Dios, porque si no enseña la sana doctrina, nos puede estar contaminando. Mire que dice: delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, y eso genera hasta blasfemias. Y por ejemplo, hay una corriente por ahí que se hacen llamar los mesiánicos, ¿cierto? Y entonces ellos dicen: no, ustedes se meten en cosas que ni ellos mismos entienden. Y esas palabrerías terminan en blasfemias. Terminan en blasfemias. Y usted ve esa gente, y esa gente vive una vida desordenada y quieren venir a enseñarnos
cómo es que está escrito y cómo es que es la cosa de la doctrina, si ellos mismos no la viven. Por eso para nosotros enseñar necesitamos vivir. Amén. Porque el ejemplo, Pablo dijo, vosotros sois cartas leídas. La gente nos mira, nos está leyendo todo el tiempo. Y cualquier cosita, entonces no dicen ella, dicen los evangélicos. ¿Sí o no? Sí, eso es. La gente de afuera, la gente de afuera tiene una lupa. Venga a ver en qué momento. Bueno. Y si le encuentran algo malo, no dicen ella, fulanita de tal, no, dicen los evangélicos. Amén. Toda predicación debe tener la sana doctrina. Hay gente que se sube a contar sus testimonios de vida y cuando hacían y deshacían y hasta se jactan de cuando tomaban y cuando bailaban y cuando robaban y terminan haciendo otra cosa que no es predicar la palabra de Dios. Toda predicación de la palabra del Señor debe tener la sana doctrina. Tiene que estar basado en la Biblia y tiene que edificar. Segunda a Timoteo 4, 2 y 3 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Siempre que prediquemos, hablemos de doctrina. Si nosotros vamos a predicar a la gente que no conoce a Dios, no tenemos que decirle, venga, acérquese a Dios, que estando en Dios es más chévere, estando en Dios la pasamos más rico, estando en Dios, la pasamos en armonía. Eso no está en la Biblia. Prediquémosle salvación, que eso sí está en la Biblia. Prediquémosle perdón de pecados, que eso sí está en la Biblia. Prediquémosle arrepentimiento, que eso está en la Biblia. ¿Sí ve? Si no predicamos de la Biblia, entonces estamos hablando de otra cosa. Amén. Enseñanza de la sana doctrina. Tito capítulo 2 verso 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, cuando hablemos, cuando prediquemos, hablemos conforme a lo que está en la Biblia. Por ejemplo, hay versículos, hay palabras que la gente se inventó y se las cargó a la Biblia. Por ejemplo, la gente dice, es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso está en la Biblia. Muéstreme la cita bíblica. Eso no está en la Biblia. Pero la gente se lo inventa y los otros se lo creen y entonces terminamos hablando de cosas que ni siquiera están en la Biblia. ¿Sí ven? Por eso tenemos que tener cuidado y escudriñar las Escrituras. No nos dejemos llevar de doctrinas extrañas. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Así que tenemos que estar firmes en nuestra doctrina. Perseverar en la doctrina de Cristo. Segunda carta de Juan capítulo 1 verso 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces vienen los trinitarios y dicen, ¿sí ve? Pues claro, aquí está clarito como el agua. Si usted persevera en la doctrina de Cristo, usted tiene al Padre y al Hijo, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Amén. Uno solo. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Y eso está en la Biblia. Cuando quiera y alguien dice, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Yo tengo aquí más de 60 versículos que le afirman que Jesucristo es Dios. Cuando quiera viene y charlamos y tomamos tinto. Amén. Dice, no recibáis en casa a los que no traen esta doctrina. Mire esto. Segunda de Juan capítulo 1 verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ojo con esto. Ojo con esto. Le voy a poner un ejemplo. Si hay un violador, hay una persona que abusó de varios niños, hizo lo malo, y llega a su casa, señora Nidia, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y usted lo conoce de años,
pero usted no sabía lo que estaba haciendo, o sí sabía, y usted sí supo, y usted le dice bienvenido, y le abre espacio, y lo deja quedar en su casa, ¿qué pasa? Que usted se hace partícipe con él, O la viola. ¿cierto? Dice, participa en sus malas obras, ¿sí ve? Ay, que usted me da la posada hoy, que es que, pero necesito ya que dejen entrar porque es que ay, me están como siguiendo. Ay, claro, venga, sí, entre y cierre con cuidado. Y yo le pisteo aquí para que no lo van a ver. Usted está participando de lo que hizo su amigo, ¿sí ve? Entonces, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Si trae otra doctrina, si viene con cuentos en la cabeza, si viene enseñando otra cosa, si viene hablando de cosas que ni entiende, no le diga bienvenido ni lo reciba en casa. Y esto hay que saberlo digerir, porque entonces usted dirá, entonces ¿cómo hace la persona que está en el error para poder conocer la verdad? Es que una cosa es usted compartirle la palabra del Señor y otra cosa es usted aceptar lo que esa persona trae. ¿Sí? Si aquí viene un sicario y entra a la iglesia, claro, tome asiento. Va a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios lo va a redarguir. Pero si yo tomo a ese sicario y lo acojo y hasta le digo, venga, ¿y por qué no canta usted un coro? ¿Y por qué no se echa un mensaje? Pero él sigue siendo sicario, yo estoy haciéndome partícipe. Pero si, es diferente. Si a mí me ven entrando al burdel y entro y salgo como a los 40 minutos o a la hora, ese no está evangelizando, ¿cierto? ¿Sí ve? ¿Sí ve? No estoy participando. Si yo ve que hay una olla allí y yo pongo el megáfono aquí y empiezo a predicarles y hasta de pronto un chocolate con pan les comparto y predicando la palabra, eso está bien porque quiero que ellos se salgan de esa condición. Amén. Pero si yo me meto allá solito a la olla, ¿qué está fumando? ¿Quiere una, pastor? Un pase, que todo bien. No. ¿Y usted qué? Tome el polvito, venga, inyéctese. Sí. Bueno. Y se termina uno metiendo en el cuento y sale uno con los ojos rojos y todo el cuento. Y tarde que temprano cae. ¿Cierto? Entonces estoy participando de lo de ellos. Y la Biblia dice, ¿cómo dice el versículo, Michelle? Exacto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien que grite gloria a Dios. Gloria al Señor. No podemos tener entre nosotros a los que tienen otras doctrinas. Mire, esto va conectado con lo anterior. Apocalipsis capítulo 2, versos 14 y 15. Mire lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mire una cosa particular, el Señor aborrece las doctrinas que no son su sana doctrina. El Señor las aborrece. Y si usted los tiene ahí, pero es que no es que con ellos se me ve más grande el grupo. No, si usted los tiene ahí, por eso el Señor dijo, tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué tal entonces yo aquí? Entonces, que para vernos hartos, entonces vamos a aceptar a todo el mundo como venga y como caiga, y véngase para acá y compartimos, y para que no se sientan mal, entonces les hablamos de lo que a ellos les gusta y de lo otro. No, tenemos que ser de una sola pieza, porque el Señor dijo, tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Sí ve? No podemos tolerar otras doctrinas. No se puede tolerar. Apocalipsis capítulo 2, el verso 20 hasta el verso 26, con esta termino, dice:
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Voy a hacer una pausa. En otros movimientos, en otras corrientes religiosas, utilizan mucho ese término, el profeta, la profetisa, no sé qué. Y si alguien viene acá y entonces viene, ay, mire que yo quiero asistir acá, claro, puede asistir. Ay, mire que es que tengo una palabra, como si tengo una profecía. Cuéntemela. No, pero yo la tengo que decir desde el altar porque es para el pueblo. A ellos les gusta el populismo. No, pero ¿qué tal? Y esa persona se vino con hartos, y esa persona arrastró como unos 30 o 40. Y la gente viene porque ella, la profetisa, se vino para acá. Y entonces, ¿qué tal yo? Para que la gente no se vaya, te voy a darle participación a la profetisa para que la gente no se me vaya. Yo estoy en el error porque estoy tolerando. Alguien ahí búsqueme qué significa tolerar. Ustedes que son los duros en el internet. Porque aquí dice, tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer. Permitir algo que no se tiene por lícito, sino sin aprobarlo expresamente. Permitir algo que no es lícito, eso es tolerar. Permitir algo que no es lícito. Si usted tiene un hijo y el hijo está robando y usted lo hace, que su hijo haga eso y está haciéndose partícipe. ¿Sí ve? Por eso nosotros no podemos tolerar otras doctrinas. Y le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. ¿Sí ve? Es que una falsa doctrina termina haciendo que el pueblo sea arrastrado. ¿Sí? Terminan siendo arrastrados por falsas doctrinas. Y si nosotros toleramos eso y permitimos eso solamente porque esa hermanita, o sea, esa señora es buena gente. Mire, en esto caen muchos que predican la sana doctrina. Que porque la señora es la que más diezma. Que porque es la que más ofrenda. Que porque es la que es la dueña de la casa donde estamos haciendo las reuniones, que porque esto y lo otro, entonces toleran su mal comportamiento. Yo me acuerdo de cuando estaba en una iglesia y el pastor toleraba a una mujer que era bastante dudosa su vida cristiana, pero la mujer era muy hiperactiva y bueno, vamos a trabajar y vamos a luchar, y eso todavía sigue siendo santo delante de Dios. ¿Qué tal entonces? Que para que no se me vaya la gente, entonces voy a subir ahí a la persona que viene aquí con su cuento. Mucha gente, hasta políticos, han dicho, pastor, me regalan unas palabritas en el culto. No, señor, qué pena con usted, estamos en el culto. Después del culto, si quiere afuera, usted puede hablar con quien quiera, pero el altar no es para eso. Y en eso se ha convertido el altar de muchos que predican la sana doctrina. Por eso nosotros tenemos que conservarnos, tenemos que tener cuidado, porque no podemos caer en eso solamente para que uno se sienta bien, para que este no se vaya de la iglesia, para que este se sienta cómodo. No, señor, si nos toca quedarnos los 3 o los 4 todo el resto de la vida, seguiremos, pero seguiremos predicando la sana doctrina, seguiremos enseñando la verdad de la palabra del evangelio. No podemos contaminarnos, perdóneme, pero es que no lo puedo hacer, porque si yo lo hago me salgo del propósito de Dios. Si yo lo hago me salgo de la voluntad de Dios, y en el momento en que yo saque a Dios de este altar, en ese momento se acabó todo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que seguiremos predicando la verdad, sana doctrina. Denos el agua donde
No le vamos a añadir, ni le vamos a quitar, ni nos vamos a hacer los de los oídos sordos. Seguiremos predicando la palabra de verdad. Algunos tienen costumbres, algunos que creen en la misma verdad, pero practican cosas diferentes. Esos son ellos allá. A mí cuestióneme por mis actuales, por mi comportamiento, pero los otros darán cuenta de sí mismos. Yo daré cuenta de mis actos y de lo que yo predico. Porque uno hace torcer del camino a uno de mis pequeños, tendrá su parte en el lago de fuego y azufre. Entonces yo no quiero un lugar allá, entonces yo predico lo que la Biblia enseña. Amén. Esa es la sana doctrina. Eso es lo que anunciamos, eso es lo que predicamos. Creemos, estamos fundamentados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Que se vengan tormentas, tempestades, lo que sea. Aquí puede otra organización religiosa comprar toda la manzana si quiere, y puede montar televisores, puede montar cabinas de sonido y predicar lo que quieran, y eso tener 1000 creyentes allá. Y si yo tengo aquí 2 o 3, si están conformes con lo que dice la sana doctrina, aquí seguiremos predicando. Amén. Amén. Hasta que el Señor venga. Gloria al Señor. Estemos en pie y oremos a Dios. Y démosle gracias al Señor. Amén. Por su palabra. Amén. ¿Cuántos están contentos con la palabra del Señor? Gloria a Dios. Seguiremos predicando la palabra del Señor. Seguiremos anunciando que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Oremos a Dios, démosle gracias a Dios y pidámosle al Señor que nos permita llegar a muchos con esta verdad, que Jesucristo es la verdad.